En la inmensidad silenciosa del cosmos, algo se aproxima. No es un susurro, es un viajero silencioso que se mueve a una velocidad vertiginosa. Ha atravesado la oscuridad entre las estrellas y acaba de entrar en nuestro vecindario cósmico. Los científicos lo han bautizado como 3I Atlas, y es apenas el tercer visitante interestelar que hemos detectado en toda la historia. Oficialmente, es un objeto de estudio fascinante. Pero tras las puertas cerradas de instituciones como Harvard y la NASA, las conversaciones son un poco más intensas. Y es que 3I Atlas no se comporta exactamente como esperábamos. Este objeto es un auténtico trotamundos cósmico y está mostrando una serie de peculiaridades, de anomalías que ponen a prueba nuestros modelos sobre el universo. Son 5 enigmas, 5 piezas de un rompecabezas que no parecen encajar del todo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Lo más increíble no es solo que nuestros telescopios más potentes estén rascándose la cabeza. Lo más increíble es que estas mismas señales, estos patrones de comportamiento, parecen hacer eco de una sabiduría muy antigua. Señales que, de una forma asombrosa, fueron descritas en antiguos manuscritos budistas como las marcas de los viajeros del cosmos. Hoy no vamos a hablar solo de un cometa. Hoy vamos a explorar la posibilidad de que 3I Atlas sea algo más. Un mensajero, una prueba, o quizás una pregunta dirigida directamente a nosotros. Acompáñanos a descubrir las 5 señales de 3I Atlas que la ciencia considera desconcertantes y que la sabiduría antigua quizás ya nos había enseñado a esperar. Ahora mismo, mientras miras esta pantalla, un objeto de otro sistema estelar se dirige hacia el corazón del nuestro. Organismos como la Red Internacional de Alerta de Asteroides lo están observando con protocolos especiales, no por riesgo de choque, sino por algo mucho más extraño, su propia naturaleza. Los datos son tan peculiares que han reavivado el debate que inició el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, con nuestro primer visitante. Debemos considerar la posibilidad de que no todo lo que llega de las estrellas sea puramente natural. Pero, ¿y si las claves para entenderlo no estuvieran solo en los datos, sino en una filosofía que lleva milenios estudiando el cosmos y la conciencia? El visitante inesperado, contexto y credibilidad. Para entender lo que está pasando, demos un paso atrás. Nuestro sistema solar no es una burbuja. Es una isla en un océano cósmico infinito. De vez en cuando, un objeto de otra isla, de otro sistema estelar, sale despedido y viaja durante millones de años hasta que, por casualidad, se cruza en nuestro camino. Hasta hace poco, solo eran teoría. En 2017 llegó el primero, 1I Oumuamua. Su nombre significa explorador. Era pequeño, alargado, y aceleró al alejarse del Sol de una forma que aún hoy genera un debate acalorado. ¿Era una roca extraña o, como propuso Avi Loeb, podría ser tecnología alienígena? El segundo, 2I Borisov, llegó en 2019. Este sí que parecía un cometa normal y corriente, un alivio para muchos científicos. Oumuamua fue la rareza, Borisov la norma. Y entonces, el 1 de julio de 2025, el sistema de sondeo Atlas en Hawái detectó algo nuevo. Un punto de luz con una trayectoria y velocidad que no eran de aquí. Fue catalogado como 3I Atlas. Y desde el principio quedó claro que no era ni un Oumuamua
ni un Borisov. Era otra cosa. Las primeras estimaciones sobre su tamaño dejaron a los astrónomos intrigados. Mientras que Oumuamua era como un edificio, los cálculos para TRES y Atlas apuntaban a un núcleo cuyo tamaño es aún incierto, pero podría llegar a tener varios kilómetros de diámetro. Su masa no está del todo clara, pero es sin duda un objeto mucho más significativo que Oumuamua. Es un verdadero gigante interestelar. Su velocidad es altísima, superando los 220.000 kilómetros por hora, lo que garantiza que no está aquí para quedarse. Está de paso, siguiendo una órbita que lo devolverá inevitablemente al abismo del que vino. La NASA, la ESA y observatorios de todo el mundo apuntaron sus instrumentos hacia él. Todos coincidían en algo. TRES y Atlas era una oportunidad única para estudiar materia de otro sistema estelar. Pero a medida que llegaban los datos, la fascinación se mezcló con la perplejidad. Las peculiaridades empezaron a acumularse. Cada nuevo dato parecía alejarlo de la categoría de simple cometa y acercarlo a la de enigma cósmico. Estas no son solo curiosidades, son 5 desviaciones de la norma, 5 señales que juntas pintan un cuadro tan interesante que nos obliga a hacer nuevas preguntas. Y es aquí donde nos atrevemos a tender un puente. Un puente entre la astrofísica y la cosmología budista, una filosofía que durante 2500 años ha hablado de un universo interconectado, consciente y lleno de posibilidades. No estamos diciendo que los monjes tuvieran telescopios. Decimos que quizás entendían ciertos principios del cosmos que les permitían detectar las señales de un evento así, no en el espacio, sino en la naturaleza de la realidad misma. El cuerpo del enigma, las 5 señales. La primera señal no es algo que el objeto haga, sino el camino que sigue. En el ajedrez tridimensional del espacio, la ruta de TRES y de Atlas es curiosamente ordenada. La anomalía científica. Nuestro sistema solar es como un disco plano, la eclíptica, donde orbitan casi todos los planetas. Un objeto que llega de otra estrella, de forma aleatoria, debería venir desde cualquier dirección. Arriba, abajo, de lado. La probabilidad de que llegue alineado con nuestro carril principal es bastante baja. Y sin embargo, TRES y Atlas se acerca con una inclinación de apenas 5 grados respecto a esa eclíptica. Viaja de plano, casi como si conociera la autopista del sistema solar. Algunos han calificado esta alineación de estadísticamente interesante, aunque no hay consenso científico sobre si es una simple coincidencia o algo más. Es posible, pero llama la atención. Además, hay algo curioso sobre su paso cerca del Sol, su perihelio. Durante ese momento de máximo acercamiento, su posición en el cielo hará que sea muy difícil de observar desde la Tierra por el brillo del Sol. Un fenómeno conocido como conjunción. Esta secuencia orbital parece demasiado limpia, pero para la mayoría de los científicos es solo una de las muchas trayectorias posibles en un universo vasto. La conexión budista. Aquí encontramos un eco profundo en el principio budista de Pratityasamutpada, o surgimiento interdependiente. Esta es una de las ideas centrales del budismo. Nada existe por sí solo. Todo surge a raíz de una red infinita de causas y condiciones. Nada es un accidente. Un árbol necesita una semilla, tierra, agua y sol. El budismo aplica esta lógica a todo el cosmos. El universo no es una máquina de azar, sino un tapiz donde cada hilo está conectado con los demás. Desde esta óptica, una trayectoria aleatoria es solo una ilusión de nuestra percepción limitada,
Un camino, por improbable que nos parezca, es el resultado de incontables condiciones previas. En muchas escrituras budistas se habla de mensajeros que viajan por los sistemas de mundos. No lo hacen al azar, sino siguiendo caminos creados por su intención y sabiduría. Su ruta es una expresión de su propósito. Cuando la ciencia ve una trayectoria de baja probabilidad y la califica de interesante, la filosofía budista podría decir: eso no es una anomalía, es la firma de la interdependencia. Es la prueba de que el camino no es fruto del azar, sino de una larga cadena de causas y efectos. La ciencia ve una improbabilidad estadística. La sabiduría budista ve la marca de un universo conectado. Señal número 2. El eco de una señal fantasma. La segunda señal conecta a nuestro visitante con uno de los mayores misterios de la radioastronomía. Un fantasma en la máquina que ha intrigado a los científicos durante casi 50 años. La anomalía científica. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear detectó una potente señal de radio de 72 segundos. Venía de la constelación de Sagitario. Era tan extraña que el astrónomo Jerry Ehman, al verla, escribió «¡Wow!» en el margen. Y así nació la leyenda de la señal wow. Nunca más se ha vuelto a detectar. Ahora avancemos hasta hoy. Cuando los astrónomos trazaron la trayectoria de 3 Atlas hacia atrás, para ver de dónde venía, descubrieron algo curioso. El objeto parece provenir de una región del cielo que está a solo 9 grados del origen estimado de la señal wow. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercer visitante interestelar que detectamos provenga de la misma pequeña zona del cielo de la que emanó la señal, anómala más famosa de la historia? La conexión budista, la cosmología budista, habla del universo en términos de las 10 direcciones. No son solo los puntos cardinales, sino la totalidad del espacio-tiempo, la infinidad de lugares desde donde pueden surgir los fenómenos. Desde esta perspectiva, que una señal llegue de una dirección y décadas después, un objeto llegue de esa misma dirección, no es una simple coincidencia geométrica. Es un ejemplo de sincronicidad cósmica, una resonancia a través del espacio y el tiempo. Pero la conexión más profunda está en la idea budista de la escucha. Escuchar, en el budismo, no es un acto pasivo. La escucha profunda es una forma de percepción total. El Bodhisattva Avalokitesvara, cuyo nombre significa aquel que percibe los sonidos del mundo, no oye solo sonidos audibles, sino las vibraciones sutiles del cosmos. La señal wow fue un sonido que escuchamos por un instante. 3 Atlas es la manifestación física que viene de la misma dirección. La filosofía budista nos invitaría a no verlos como 2 eventos aislados, sino como 2 facetas del mismo fenómeno. Uno fue la vibración, el otro es la forma. Uno fue la llamada, el otro es el mensajero. Son un eco y su origen, finalmente reunidos en nuestro sistema solar. Señal número 3. La química inusual. Si su camino y origen son curiosos, el análisis de su composición es lo que realmente ha generado debate. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor libera gas y polvo. Analizando la luz que atraviesa esa nube, podemos saber de qué está hecho. Y lo que respira 3 Atlas es peculiar. Los análisis espectrográficos muestran que es muy rico en dióxido de carbono, pero también contiene monóxido de carbono, algo de hielo de agua y otros compuestos que también vemos en nuestros cometas. Sin embargo, las proporciones son distintas.
La mezcla de estos ingredientes no coincide exactamente con la receta típica de los cometas formados en nuestro sistema solar. No hay nada industrial o artificial en ello, pero sí es lo suficientemente diferente como para sugerir que se formó en un entorno estelar con una química distinta a la nuestra. Para los científicos, esto es emocionante. Es como un geólogo que encuentra una roca de otro continente. Su composición nos da pistas sobre cómo son otros sistemas solares. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué tipo de sistema estelar produce cometas con esta firma química tan particular? La conexión budista. Para explorar esta anomalía, recurrimos a una de las enseñanzas más profundas del budismo: la doctrina de los 6 elementos. Normalmente pensamos en 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. El budismo esotérico añade 2 más. El quinto es el espacio, el contenedor. Hasta aquí, todo bien. Pero el 6º elemento lo cambia todo: la conciencia. Según esta doctrina, la conciencia no es un producto del cerebro. Es un elemento fundamental del universo, tan real como la materia. Materia y mente no están separadas. Todo lo material está impregnado de conciencia, y toda conciencia tiene una base material. Ahora, apliquemos esto a nuestro amigo. Nuestra ciencia analiza su composición midiendo los primeros 5 elementos en sus distintas formas: carbono, agua, etc., y encuentra una mezcla inusual. La filosofía budista nos haría una pregunta radical. ¿Y si la composición es peculiar porque solo estamos midiendo 5 de los 6 elementos que la componen? ¿Y si este objeto no es solo materia inerte, sino una estructura donde la materia y la conciencia están integradas de una forma que no podemos medir? Desde esta visión, la química inusual podría ser la firma material del 6º elemento. La proporción específica de sus gases podría no ser solo el resultado de un proceso geológico, sino de un proceso psicofísico, donde una intención ha organizado la materia con un propósito. No sería antinatural, sería producto de una naturaleza más completa, una que incluye la mente como fuerza creativa. La ciencia ve una química peculiar. El budismo sugiere la posibilidad de una manifestación donde la conciencia y la materia son una sola cosa. Señal número 4. La forma fantasma. La 4ª señal es quizás la más sutil. No se trata de lo que el objeto es, sino de lo que no podemos ver, y cómo eso mismo desafía nuestras expectativas. La anomalía científica. ¿Qué forma tiene? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Está demasiado lejos para fotografiarlo en detalle. Lo que sí vemos son sus cambios de brillo. Estas fluctuaciones sugieren que podría tener una forma alargada o irregular, y que está girando. Los cometas, al acercarse al Sol, desarrollan una coma brillante, una nube de gas y polvo. Sin embargo, la coma de Trescoiatlas no es tan pronunciada como se esperaría para un objeto de su tamaño potencial. Esto, junto con las dificultades para determinar su forma, lo convierte en una especie de fantasma. Es grande, pero esquivo. Está ahí, pero su verdadera forma se nos escapa, escondida en los datos de sus curvas de luz. No se ha confirmado ningún comportamiento extremo, como chorros apuntando al Sol, ni propiedades ópticas imposibles. Pero su naturaleza elusiva es en sí misma una pieza del rompecabezas. La conexión budista. Para explorar esta señal, nos adentramos en el elegante concepto de shunyata, a menudo traducido como vacuidad o vacío.
Esto no significa que las cosas no existan. Significa que no tienen una existencia fija, independiente y permanente. Son vacías de una esencia propia. Una mesa no es una mesa por sí misma. Es una colección temporal de madera, un concepto en nuestra mente. Su mesidad no es una propiedad de la mesa, sino una etiqueta que le ponemos. El Buda comparó los fenómenos con sueños o reflejos. Parecen reales, pero no tienen sustancia propia. ¿Y cómo se conecta esto? La dificultad para definir su forma y su comportamiento esquivo son una manifestación perfecta de sunyata. El objeto desafía nuestras categorías. Esperamos ver un cometa clásico, pero vemos algo que no encaja del todo en el molde. Nos muestra que nuestras leyes sobre cómo deben ser los cometas son solo modelos basados en nuestra experiencia limitada. 3 y Atlas es un koan cósmico. Un koan es una pregunta paradójica del budismo zen para agotar el intelecto y provocar una comprensión más profunda. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? De forma similar, la ciencia pregunta: ¿cuál es la forma de un objeto que no podemos ver claramente, pero cuya presencia es innegable? La ciencia intenta resolver el koan con mejores telescopios. La filosofía budista nos diría que el propósito del koan es mostrarnos la rigidez de nuestra mente. Shunyata nos dice: no te aferres a tus ideas de cómo debería ser el universo. Simplemente observa cómo es, en toda su paradójica y vacía gloria. Señal número 5. El mensaje de su propia existencia. La quinta y última señal no es una anomalía compleja, sino la más simple y evidente de todas. El simple hecho de que un objeto así exista y haya llegado hasta aquí. La anomalía científica. Repasemos las cifras. Un núcleo de potencialmente varios kilómetros. Una masa de miles de millones de toneladas. Una velocidad de más de 220.000 kilómetros por hora. Los procesos naturales que pueden lanzar un objeto tan masivo a esa velocidad son extremadamente violentos y raros. Interacciones con planetas gigantes o estrellas dobles. Que un objeto así llegue a nuestro vecindario es un evento extraordinariamente improbable. Su tamaño y masa son, en sí mismos, un mensaje. Mientras Oumuamua era un explorador sigiloso, 3 y Atlas es un titán. Su energía cinética es inmensa. La pregunta que se hacen los físicos es: ¿qué tipo de evento cósmico produce proyectiles de este calibre con la frecuencia suficiente como para que hayamos visto uno en menos de una década de búsqueda? O, la pregunta alternativa: ¿es más fácil explicarlo como un fenómeno natural extremadamente raro o como un artefacto diseñado para sobrevivir a un viaje de eones? Un objeto tan masivo sería muy resistente a la erosión del espacio, lo que lo convierte, en cierto modo, en un vehículo interestelar ideal. La conexión budista. Esta señal final nos lleva a 2 pilares de la visión budista: la cosmología de los múltiples sistemas de mundos y el principio de anicca, o impermanencia. Primero, la cosmología. El Buda no habló de un solo universo, sino de Innuen. Innumerables sistemas de mundos, tantos como granos de arena en el Ganges. En esta visión, nuestro mundo no es el centro de nada. Somos una mota de polvo en una infinidad de reinos. La llegada de un objeto como 3 y Atlas es una manifestación física de esta enseñanza. Es un embajador de uno de esos otros sistemas de mundos. Su escala es un correctivo cósmico para nuestro ego. Y esto nos lleva a anicca, impermanencia. Todo lo que surge, cesa.
todo está en constante cambio. Las montañas se erosionan, las estrellas mueren, nuestros pensamientos son un río. A menudo pensamos en esto a escala humana. Pero 3 y Atlas nos obliga a confrontar la impermanencia a escala cósmica. La llegada de este gigante veloz y silencioso rompe la idea de que nuestro sistema solar es un lugar estático y seguro. Es un recordatorio de que somos parte de un universo dinámico, donde eventos de una energía inimaginable pueden cruzar nuestro umbral sin previo aviso. Es la impermanencia llamando a nuestra puerta. El mensaje silencioso de su escala y velocidad, visto con lentes budistas, es doble. Primero, humildad. No estáis solos. Segundo, despertar. No deis nada por sentado. El universo cambia. Prestad atención. La ciencia mide su masa. La sabiduría budista interpreta su significado. Es la impermanencia hecha roca y movimiento. Tejiendo los hilos. La gran implicación. Hemos analizado 5 señales, 5 enigmas. Una trayectoria curiosa. Un origen que hace eco de una señal fantasma. Una composición química peculiar. Una forma esquiva. Y una escala que nos recuerda nuestra pequeñez. Individualmente, cada una de estas peculiaridades tiene una posible explicación natural. Un estadístico dirá que en un universo infinito, cualquier improbabilidad puede ocurrir. Un químico hablará de nebulosas con recetas exóticas. Pero la ciencia también busca patrones. Y cuando estas 5 señales se ven juntas, el patrón que emerge es el de un objeto realmente fascinante que nos obliga a pensar. Aquí es donde la convergencia con la filosofía budista se convierte en una herramienta increíblemente útil. La ciencia, buscando causas materiales, se topa con un objeto que, aunque probablemente natural, está lleno de rarezas. El modelo de roca aleatoria no termina de encajar cómodamente. La filosofía budista, al no separar materia y mente, y al ver el universo como una red interconectada, nos ofrece un marco alternativo. ¿Y si 3 y Atlas no es ni una roca ni una nave espacial, sino algo que trasciende esa dualidad? Pensemos en la idea que surge al unir estas 2 perspectivas. La teoría de que 3 y Atlas podría ser una sonda, pero no tecnológica en nuestro sentido. Podría ser una manifestación de los 6 elementos del budismo, donde la conciencia está tan ligada a su estructura material que su trayectoria, composición y comportamiento son la expresión de un propósito que no podemos comprender. No se comunicaría con radios, sino con su propia existencia. Su mensaje no estaría en un idioma, sino en sus anomalías. Sería, en esencia, un objeto koan enviado a través del cosmos, diseñado no para darnos respuestas, sino para obligarnos a hacer preguntas más profundas. Preguntas como: ¿qué es natural? ¿Dónde termina la materia y empieza la mente? ¿Estamos buscando vida inteligente de la forma correcta o solo buscamos un reflejo de nosotros mismos? La ciencia nos da los datos, el qué. La sabiduría antigua, como la budista, nos ofrece un marco para explorar el por qué y el qué significa. Nos da permiso para especular de forma significativa. Nos recuerda que el universo podría no solo ser más extraño de lo que imaginamos, sino más extraño de lo que podemos imaginar. Al final, 3 y Atlas continúa su viaje silencioso. Pasará cerca del Sol y luego comenzará su largo adiós, volviendo a la oscuridad entre las estrellas. Nos dejará con más preguntas que respuestas. Los telescopios seguirán rastreándolo, recogiendo cada fotón de luz en un intento de descifrar su naturaleza.
La ciencia busca respuestas en lo medible. Y eso es fundamental. Pero, ¿es suficiente? Las tradiciones contemplativas, como el budismo, nos invitan a mirar también hacia adentro. Nos sugieren que las respuestas a los grandes misterios no se encuentran solo en las rocas, sino en la comprensión de nuestra propia conciencia. ¿Podrían la ciencia y la sabiduría estar viendo la misma verdad desde ángulos diferentes? ¿Es Tres y Atlas un cometa natural extraordinariamente peculiar? ¿Una pieza de tecnología alienígena? ¿O algo intermedio? La verdadera señal, quizás, es el efecto que tiene en nosotros. El asombro, la duda, la curiosidad, la forma en que nos obliga a levantar la vista y contemplar lo vasto, lo desconocido y lo posible. La pregunta final es para ti. ¿Qué crees que es Tres y Atlas? ¿Qué te dice su viaje? Nos encantaría leer tus teorías e ideas en los comentarios. Este es el tipo de misterio que se enriquece con cada nueva perspectiva. Si este viaje a los confines de la ciencia y la sabiduría te ha hecho pensar, dale un like a este vídeo. Y si no quieres perderte nuestras futuras exploraciones de los grandes enigmas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. El universo nos está hablando. Solo tenemos que aprender a escuchar. Gracias por acompañarnos.